Pues como cada semana llega ya el momento de Vaya Finca, donde les contamos pues qué es lo que tienen que hacer para llevar una gestión de su comunidad de vecinos de verdad bien. Y para eso contamos como siempre con Liliana Miguel, que es administradora de fincas y abogada. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. La verdad que es un gusto poder contar con una profesional que resuelva tantas dudas sobre cómo de verdad gestionar bien nuestra vida en común con el resto de los vecinos en los edificios que habitamos. Hasta ahora hemos estado tratando estas semanas qué pasaba en las juntas de vecinos, cómo se convocaban, las asambleas, bueno, todas estas cositas que ustedes sé que han prestado mucha atención y que les han interesado. Pero ahora hay algo que les adelantábamos la semana pasada que íbamos a tratar y que a muchos también nos preocupa. ¿Qué pasa cuando dentro de la comunidad de vecinos hay una persona que no paga? ¿Qué sucede cuando tenemos un moroso, que lo solemos llamar así, verdad? Sí. Liliana, vamos a hablar hoy de este tema. Pues, ¿qué pasa cuando tenemos un moroso? Pues en la comunidad de vecinos, pues por suerte en la ley está previsto un procedimiento para su reclamación. Podemos intentar primero una reclamación extrajudicial, lo normal es la reclamación a ese vecino a través de un burofax pues, de esa deuda. Si finalmente pues, no paga voluntariamente, entonces hay que hacer un trámite previo que es la convocatoria de una junta, donde en el orden del día se trata lo que es la certificación de las deudas y se le dan los poderes al presidente para que pueda entablar o apoderar a un abogado y un procurador para que a su vez entablen las acciones judiciales contra este propietario. Es decir, en primer lugar, certificación del acuerdo de la Junta, donde se aprueba la reclamación judicial de la deuda y donde se certifica o se liquida la deuda. Pues el vecino del número 1, primero A, debe 4 cuotas ordinarias y ascienden a tanta cantidad. Eso se recoge en un acta y eso lo certifica y lo firma el secretario. Una vez que tenemos esto, se lo tenemos que comunicar a ese propietario de forma fehaciente. ¿Cómo es de forma fehaciente? Pues la ley nos dice que mediante una carta certificada con acuse de recibo, pero en los tribunales realmente lo que vale como prueba es un burofax. Un burofax con certificación y acuse de recibo para que quede bien acreditado que esa persona ha recibido esa carta con esa reclamación. Una vez que tenemos todo esto, pues entonces el presidente ya tiene el poder para poder acudir a los tribunales a reclamar. Se le puede, a veces se le puede apoderar al presidente o bien al administrador. O sea, no, porque a veces pues el presidente puede ser el presidente, el propietario moroso. Entonces claro, no va a ir el presidente contra sí mismo. Bueno, pues se le puede en este caso, otorgar esos poderes al administrador para que acuda a los tribunales. Y aparte de reclamarle lo que es la deuda, también se le pueden reclamar los gastos para esta reclamación previa. Todo lo que ha tenido Efectivamente, todo lo que tenga que ver con la reclamación de la deuda se le puede exigir a ese propietario. ¿Qué pasos tenemos que seguir a partir de ahí? Pues una vez que tenemos la certificación de la deuda, acudimos al abogado o al procurador. La ley no obliga, es decir, no es obligatoria la intervención de abogado y procurador, pero sí que es conveniente. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente no sabe redactar una petición inicial, una demanda de reclamación. Hay veces que, como todas las demandas, tiene o requiere unos requisitos formales que la mayoría de la gente que necesitamos ayuda, efectivamente, ayuda profesional. Eso es, y por eso, además, teniendo en cuenta que quien abona al final a ese abogado y ese procurador es el propietario moroso, pues realmente a la comunidad no le va a suponer un coste, porque finalmente las costas las van a pagar ese propietario que adeuda la cantidad. Por lo tanto, acudir al abogado, al procurador, que redacta la demanda y la interpone en el juzgado. En este caso, por ejemplo, Liliana, hablábamos de que aquí tenemos una profesional estupenda de Vaya Finca, que es administradora de fincas, pero que también es abogada. ¿Eso es una ventaja en casos como este? Hombre, sí que es una ventaja porque nosotros desde el mismo despacho podemos ejercitar esas acciones, no necesitamos ir a otro abogado y además normalmente pues la certificación de la deuda, como conocemos los requisitos, ya en la reunión la hacemos y no hay que volver a convocar otra reunión una vez que han hablado con el abogado y demás. Trámites. Efectivamente. Y aparte, pues como tenemos ese control en la contabilidad, muchas veces no llegamos ni siquiera a reclamaciones judiciales. Ya se tiene, pues lo que decimos, la situación es conocida, está mucho más controlada y muchas veces la gestión de esa situación... Efectivamente, la reclamación extrajudicial ya la hemos hecho nosotros antes, una vez que hemos cerrado las cuentas. Bueno, pues la verdad que teniendo un poco de control de la comunidad previo, pues normalmente evitas
que haya propietarios que no paguen. Pues es una ventaja, así que yo invito a todos los que nos ven en casa que tomen nota, porque, por ejemplo, estando con Vaya Finca nos van a ir las cosas muy bien. Por lo menos lo intentamos, Vamos a seguir, evitar esos problemas. Vamos a seguir con este tema. Liliana, hablábamos de cuando no se paga. ¿Qué plazos hay para reclamar? Cuéntanos. Pues a ver, lo aconsejable es que cuando se presentan las cuentas del ejercicio donde sale ya o se ve quiénes son los propietarios, es en ese mismo año. En cuanto tenemos la certificación de la deuda, directamente presentar la demanda en el juzgado y evitar que pase el tiempo, porque si no se alargan los plazos, se alarga el procedimiento y bueno, al final la cuestión, lo que quiere la comunidad es tener dinero para poder hacer frente a los gastos ordinarios. Entonces, los plazos, pues los más breves posibles. Sí que es verdad que la ley establece el plazo de 5 años para poder hacer estas reclamaciones, pero mi recomendación es en el mismo ejercicio donde existe ese propietario moroso, presentar la demanda. Para que no se alargue más en el tiempo y al final... Y que la comunidad recoja o recaude el dinero que necesita para cubrir sus gastos ordinarios. Y si vamos a ponernos en un extremo, el vecino en cuestión no quiere pagar, no paga. Pues una vez que se ha interpuesto la demanda, en el procedimiento, si este vecino tiene un plazo de 20 días para no pagar, si no paga, entonces podemos solicitar el embargo preventivo de sus bienes para cubrir las cuotas o para cubrir la deuda que tiene la comunidad. Entonces, bueno, pues con ese embargo preventivo podemos embargarle el dinero que tenga o podemos embargar el salario, el sueldo o si no, incluso hasta la vivienda. Pues tenemos unas cuantas medidas y unas cuantas soluciones que nos ha dado Liliana, Miguel. Pero si ustedes quieren informarse mejor, si quieren de verdad llevar una buena gestión de su comunidad de vecinos, yo les invito a que se pongan en contacto con Vaya Finca. Liliana, vamos a decirles a todos en casa qué es lo que tienen que hacer, cómo podemos contactar. Se pueden poner en contacto con nosotros o bien por teléfono, en el teléfono 983-189-270 o bien a través del correo electrónico info@vallafinca.es. ¿Algo que haya quedado en el tintero? Pues muy breve, la semana pasada cuando alguien adquiere una vivienda que tiene deuda, la persona que adquiere, por ejemplo si es un banco porque se lo ha adquirido a través de la ejecución de una hipoteca, pagará la deuda pendiente de ese año en el que se adjudica la vivienda y el año anterior, aunque no sea él el deudor real de eso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que a la hora de comprar una vivienda, que lo tenerlo muy presente, la certificación de estar al corriente en el pago de la cuota de la comunidad. Pues eso lo tenemos que tener muy en cuenta y desde luego mejores consejos no nos pueden dar desde Vaya Finca. Es un lujo contar con Liliana, Miguel todas las semanas. Gracias. Adelantamos brevemente la semana que viene que tendremos. Pues la semana que viene hablaremos de lo que es ya un acta, cómo redactar un acta después de una junta, los requisitos, porque es muy interesante y además muy importante. Y muy necesario, eso es. Pues ya saben, la semana que viene tendremos muchísimos más temas interesantes aquí en Vaya Finca y ahora no se muevan porque llega Aquí Jugamos Todos. Gracias, Liliana. Gracias, hasta la semana que viene.